El asistir a la iglesia, en donde van a encontrarse con Dios, en donde van a ser invitados a transformar su mentalidad, a cambiar su pensamiento, quizás no les sea muy importante. El Espíritu Santo nos va hablando pausadamente conforme vamos caminando, conforme va avanzando nuestra vida. Es importante para muchos, poco importante para otros. Y bueno, desde un principio el Señor llamó a la gente y quiso hacer en ellos un pueblo especial. Pero aquel pueblo dijo no, estaba muy ocupado en su propia vida, en su propia manera de pensar, y le dijo al Señor, no. Gracias a todo ello, nosotros recibimos esa oportunidad. Y en medio de esa oportunidad se abrió una gran puerta que se llama Jesucristo, Dios hecho carne. Vino, habitó en medio de nosotros, vimos su gloria, ¿verdad? Caminando en medio de nuestras vidas, y dijo que solamente a través de Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, podríamos retornar al mundo espiritual, al mundo de Dios, y en esta tierra nos convertiríamos en un pueblo especial, el pueblo de Dios. Muchas personas fue esto una cosa espectacular, ¿verdad? Se abrió un panorama para nosotros, se nos dio la oportunidad, pero el pensamiento empezó a fluctuar de un lado al otro. ¿Será cierto? Yo estoy muy contento acá. ¿Qué sucedería? Y a Dios y le dijimos, Señor, tu oferta sigue en pie. Y dijo el Señor, sí, ven. Y acudimos a un encuentro con Dios. Y poco a poco, las circunstancias de allá afuera cambiaron o no cambiaron, pero mi perspectiva de vista, su perspectiva de vista cambió. El problema quizá no se resolvió al 100, pero usted estaba libre. Sus problemas no se resolvieron, pero usted estaba libre de ellos. Y era cuestión de tiempo que viniera usted a la libertad. Yo quiero hablarles acerca de esa gran lucha que se está librando en su mente, por la cual el llamado a que usted se convierta en el pueblo de Dios sigue siendo todavía tan provocado al cambio, sigue siendo tan dejado fuera, sigue siendo tan puesto en una poca importancia que muchos de nosotros nos equivocamos en ese seguimiento, ¿verdad? Así que hoy, hermano, voy a hablarle acerca de esa gran lucha que ocurre en su mente, pero voy a hablarle también un poquito acerca de las enfermedades que le van a provocar, si usted no sabe, y la manera en cómo lo van a ir aglutinando. Y tengo que hablarle de los dos tópicos porque, por la razón de que si usted se enferma del alma, sus emociones van a estar distanciadas. Quizá aparezca mucha tristeza, quizá tenga usted mucha amargura, quizá tenga usted constantes depresiones, opresiones, y tenga una terrible lucha en sus pensamientos. Si no es así, bueno, pues entonces usted tendrá un todo y podrá mirar cómo poco a poco las cosas van cayendo en su lugar. Pero es necesario, es menester que usted sepa cuál es la circunstancia. El Evangelio del Evangelio, es decir, la palabra central en algunos versículos, se pone todo lo que conlleva el Evangelio. Evangelio de San Juan, capítulo 3, en el versículo 16. Así que vamos a leerlo, póngase de pie y vamos a leerlo junto, ¿verdad? Vamos a leerlo alternadamente hasta el versículo 19. El alterno es, yo inicio, usted me sigue, y nos unimos en el versículo 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Padre, te ruego que tu gracia fluya ahora en medio de nosotros y que tu palabra abierta traiga ese consuelo, esa edificación, esa sanidad, y que tu palabra, Señor, haga en cada uno de nosotros grandes maravillas. Te damos gracias por todo ello en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. El hombre fue creado perfecto desde un inicio. El hombre fue lleno de vida, pero dice que la causa principal, la causa que lo motivó y lo llevó a la muerte fue el pecado. El pecado desgastó su vida, desgastó su espíritu y poco a poco lo fue arrastrando hacia la muerte. Quizá muchas personas piensan que la muerte ocurre inmediatamente, es el acabose. No, la palabra muerte significa separación. Y viene una separación entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Así que se dice que una persona que no tiene a Cristo es una persona que está muerta, aunque tiene una vida. Podríamos compararlo con un zombie que solamente vive para sus propias necesidades, como las bestias, ¿verdad? Y sus propios instintos le motivan. Pero una persona pensante, una persona en Dios, está pensando que no solamente hay que vivir aquí en la tierra, sino vamos más allá. Ese pensamiento fue tan profundo y tan grande en aquella iglesia naciente a los pies de Cristo, que no les importaba haber perdido todas las cosas. No importaba perder sus propiedades, no importaba perder su familia, porque había mucho dolor, pero estaban dispuestos a todo ello, porque ya habían perdido su vida. Ellos ya habían renunciado a todo lo que era su vida para poder recibir la vida eterna. Cuando pensamos en todo esto, quizás suene de locos, quizás suene un poquito fuera de lugar. Sin embargo, dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, la promesa no es solamente para un pueblo en especial, es para todo el mundo, y de ese mundo seleccionar aquellos que van a llevar un sello especial, que es el sello del Espíritu Santo en su vida. Pero podríamos preguntarnos cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Actúa mediante la palabra, hace viva la palabra. Esta palabra que usted lee, esta palabra que usted ora, esta palabra que usted viene a buscar aquí, esa palabra se convierte en un alimento de vida, en sanidad. Esa palabra se convierte en su renuevo, en su transformación. Esa palabra trae la vida para usted. Pero ¿cómo la vamos a aplicar? Y la palabra de Dios dice aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y vemos aquí que la palabra creer va a implicar varias cosas, ¿verdad? Una de ellas dice en el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Pero ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Bueno, hermano, ¿verdad? Dijo un día un hombre muy especial: ¿cuántos de ustedes creen, ¿verdad? Y utilizaba mucho esa palabra, que son cristianos. Pues por supuesto todos levantamos las manos y después enseguida nos dijo, ¿y cuántos de ustedes cumplen con lo que dice la palabra? Entonces ahí pues ya no hubo tanto, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que cuando creemos, nuestra vida está inmersa en lo que creemos. Lo que creemos se vuelve parte de nuestra vida y se desarrolla un punto primordial con lo que creemos, que es la fe. Y la fe nos enlaza, nos hace un matrimonio con lo que creemos. Vivimos en ello, ¿verdad? Entonces la palabra creer implica unas cosas muy grandes, profundas, que nos hacen uno con lo que creemos. Así que un creyente, hermano, no es igual a un simpatizante. Un creyente es aquel que su vida está inmersa en lo que cree. Un simpatizante es solamente alguien que va de cuando en cuando. ¿Me expliqué en la diferencia? Ahora, dice aquí, para que todo aquel que en Él cree, no que simpatice, tenga la vida eterna. Y aquí podemos plantar que el llamado
que nosotros tenemos como nación, como pueblo especial, como pueblo diferente, como pueblo único, conlleva todo esto, pero no vamos a cambiar si no creemos. Y el creer implica un tiempo de cambio en nuestra mentalidad. Entonces se genera una terrible lucha aquí, en lo que creemos. Y esa lucha, pues, podemos pensar, pues si no es tan importante ir todos los domingos, culto todos los domingos, pues yo podría quedar dos domingos sí y uno no, o uno sí, otro no, otro sí, otro no, y empezar a, según nosotros, a negociar con Dios. Entonces tenemos un problema en qué estamos creyendo. Y la palabra creer, cuando pase más el tiempo, cuando nos acerquemos más al tiempo del fin, será más debatible. ¿Por qué? Porque los que van a permanecer van a ser los verdaderos y va a llevar una eliminación natural. Es decir, hermano, que tú mismo vas a ser tu juez y tú mismo vas a ser tu verdugo. Tú mismo vas a quedarte fuera de las cosas santas, porque lo vas a decidir, porque vas a tener ese pensamiento y porque vas a crecer. Sin embargo, estamos viviendo una lucha terrible aquí arribita, nuestros pensamientos. No nos damos cuenta qué tanto o qué tan fuerte hay aquí una lucha tan especial que nos puede enfermar, nos puede quitar la salud, nos puede preocupar, nos puede llenar de ansias, nos puede enfermar. Y la enfermedad del alma es algo que te va a sacar de la iglesia primeramente. Te va a hacer sentir mal, te va a convencer de otras cosas y va a aplicar a manera de que esto sea un peso para ti. Que estés sentado en algún sitio y con tus manos ahí metidos en la bolsa. ¿A qué horas va a terminar este cuate? Ya se tardó, mira, los cantos nada más iban a ser 2 y hoy hicieron 7. ¡Ay! ¿Por qué? Y hay una lucha interna todo el tiempo. ¿Por qué, hermano? En lugar de disfrutar la celebración que tenemos delante de Dios, levantar tus manos, hacerte partícipe del culto. Quizá tienes un montón de pensamientos aquí donde estás y te los estoy marcando para que te des cuenta que en realidad existe una terrible lucha espiritual, una lucha que se libra todo el tiempo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dijo que esta lucha en Efesios capítulo 6, versículo 12, estaba contemplada en todos los niveles y dijo que la lucha que iba a manifestarse contra personas, y hace un tipo de juego ahí, dice, tu lucha no es contra personas, ¿verdad? Haciendo esa separación. ¿Por qué razón? Porque dice que no pelees con las personas, porque con ellas no es la lucha. Y luego enseguida te dice que tu lucha es contra principados, y el principado es un territorio, el principado es un sitio dedicado a ello, un sitio en donde impera, un sitio en donde está, un sitio en donde... Así que quisiera pensar, hermano, que el primer lugar que se va a establecer la lucha es en tu casa, porque es un territorio. Pero ¿a quién pertenece ese territorio? ¿Le pertenece a Dios o le pertenece al mundo? No quiero decir el diablo. El diablo es el enemigo de tu alma. Quiere decir que va a hacer todo lo posible porque tú no estés gozoso, porque tú no estés en paz, porque tú pierdas el amor, porque tú pierdas la benignidad, porque tú pierdas lo que es el fruto del Espíritu. Así que ese enemigo tuyo va a estar trabajando para que se pierda todo eso, ¿verdad? Entonces tienes un enemigo grande, tu territorio. Ese territorio, ¿a quién le pertenece? Si le pertenece a Dios, pues ese territorio ya está sujetado, ya está doblegado, ya le fue entregado a Dios, no tienes problemas. Pero si tú te levantas y dices, las 10, vámonos a la iglesia, y de repente se te para uno y te dice, ay, todavía me voy a bañar, y empiezan a hacer tácticas dilatorias, como dicen en el fútbol, ¿verdad? Empiezan a hacer faltas, offside, empiezan a mover las cosas, no encuentro mi pantalón, lo traes puesto, vámonos, ¿verdad? Y cosas de ese tipo que hacemos todo el tiempo. Y nos damos cuenta que nuestro propio hogar es un enemigo de Dios. No, pastor, no. Sí. Y te puedes dar cuenta desde un principio, porque tienes una lucha en contra de tu casa,
para poder salir al encuentro de Dios. Es que no arranca el carro, pues es que le tienes que poner las llaves, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. Y todo el tiempo estamos generando esa lucha. Dice el Señor que tienes una lucha ahí en ese territorio. Quizás sea la calle, quizás sea la colonia. Me fui a lo más viable que es tu hogar. Tu hogar se puede convertir en tu enemigo, hermano. Se puede convertir en tu enemigo para que tú vengas, para que tú asistas, para que tú ores, para que tú ayunes, para que tú estudies. Tu enemigo. Ay, es que estoy ayunando, pero mira, está el olor de aquello. Están haciendo una carnita asada y el olor y la salsita y las tortillas calientes y yo en ayuno. ¿Sabes, hermano? Se convierte en un enemigo aquí arriba. Entonces dice aquí que tu lucha es contra ese tipo de cosas. Pero también habla de potestades. ¿Qué es una potestad? Es un poder que se ejerce, que puede dominar o puede influenciar tu vida. Hay chicos que quieren portarse bien hasta que viene el vecinito. Ese niño tan torpe, ¿verdad? Todavía acomodándose el pantalón. ¿Qué pasó, cuacharas? Nos vamos a... Y ya te sacó del hogar, ya te sacó de tu tarea, ya te sacó de tus actividades, ya te sacó de lo que tú eres. Y luego ese cuacharas te arrastra, se convierte en un poder para tu vida y te va saltando. ¿Qué te dice? Vámonos a bailar, hay unas chicas guapas, es que mi esposa no me va a dar permiso. Pues no le avises, ¿verdad? Y empiezan con ese tipo de cosas porque el cuácharas va a llevarte al diablo, pero tú no te das cuenta. Y el cuácharas es alguien que te sientes muy a gusto, está tomando y está doblegando tus pensamientos. Y podemos mirar que se ejerce un poder, un dominio, una jerarquía. Está ejerciendo algo sobre tu vida. Apenas se presenta el cuácharas. Al rato vengo, ya me voy. Y sabes, hermano, el cuácharas está tomando un dominio sobre tu vida para llevarte al fútbol, para llevarte con los cuates, para llevarte. Ese es un poder. Y sabes, su misión es sacarte del camino de Dios. Esa es su misión. Así como el territorio actúa para sacarte del camino de Dios, una potestad, una jerarquía, una fuerza, es esto. Y dice que se levanta para arrancarte del camino de Dios. Después tenemos otro enemigo, los gobernadores de las tinieblas, los que gobiernan en lo oscurito, los que hacen gobiernos sin que tú los veas. A veces gobiernan en medio de la ignorancia, a veces gobiernan en medio de la oscuridad. Y vemos esos gobernadores, esos gobiernos que te ponen límites o que no te dejan caminar. Y es aquí en donde me voy a detener un poquito, porque esos gobernadores de las tinieblas implican varias cosas. A veces luchamos contra un tipo de cosas que se manejan en nuestra colonia, ¿verdad? Y te dicen, ¿sabes qué? El día de hoy pues no te puedes ir, tienes que quedarte porque va a venir el señor de la parroquia de allá de la esquina y va a traer el agua bendita y va a pasar por los campos y de modo tienes que estar tú. Y luego tú por no discutir, por no determinar cuál es tu lugar, accedes. Viene otro y te dice, tienes que poner un montón de globos porque es para la buena suerte y los tienes que poner con la crucecita roja, ¿verdad? Y no te das cuenta que estás haciendo brujería porque te lo están pidiendo de una forma que parece un ornato, pero el ornato conlleva la brujería, por si no lo sabes. El Feng Shui es brujería, se utilizan colores, se utilizan aromas, se utilizan sabores y todo junto te dicen en qué forma, en qué manera y bueno, es brujería. Pero, hermano, volvemos otra vez a lo mismo, está oculto, está en lo oscurito, no se ve. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo a ver? Creer, Piscis, hoy te va a ir mal. Y ahí estás entregando tus pensamientos a eso que te están diciendo. Eso es lo que te digo.
ejercen un control mental sobre tu vida. Y ese control mental que van a ejercer te va a doblegar en muchas otras cosas. Y por último dice que tienes una lucha contra la maldad común. La maldad que impera en todos los lados, ¿verdad? Con la cual naces, una predisposición hacia lo malo. Porque una persona que nace de un matrimonio de divorcio, también tiene una predisposición al divorcio, espiritualmente hablando. Si tu padre fue una persona de violencia, pues tú estás predispuesto para manifestar la violencia. ¿Qué sucede? A esto se le llama la inmundicia que traemos, porque el Señor dice, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que tenemos una maldición, ¿sí? Una maldición que viene en tu sangre que te predispone a repetir la misma historia de tus padres. Pero esa se rompe cuando tú vienes con Jesús. Despreocúpate, no te vamos a hacer ahorita un exorcismo y sacarte los 20,000 diablos, los siete de María Magdalena, los 2,000 y tantos del otro hombre ahí en el Gadareno. No, despreocúpate, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Sin embargo, tienes que conocer y saber que tienes una lucha interna, una lucha espiritual que se libra todos los días, y es aquí. Vino el Bautista y les dijo, arrepiéntanse. Y hoy utilizamos esa palabra como para decirle a la gente, ¿acaso quieres renunciar al pecado? Y dice la persona, sí, yo renuncio al pecado, pero siguen viviendo en el pecado. Entonces no renunciaron. ¿Qué sucedió? Se equivocó la palabra. Utilizaron la palabra pesar, culpa, algo que está ahí tipificado por decir, voy a cambiar, porque voy a cambiar, implica pensamientos, porque lo que el hombre piensa que es, eso es. Así que, hermano, la palabra de Dios va a trabajar en tus pensamientos. Pero ocurre que hay una palabra aquí que cuando vino el Señor Jesús, dice que Él vino a predicar y vino a echar fuera demonios, y dice, ¿demonios? Se fueron en el partido que perdió, ¿no? En el otro partido, no sé en qué partido se fueron, no, ya no hay demonios, es el Estado de México, está prohibido. Pero no te das cuenta que la palabra demonio, daimon, es un pensamiento. Así que un pensamiento que tú crees que proviene de ti, se puede convertir en tu peor enemigo. Y ese enemigo va a estar trabajando en contra de lo que tú haces. Y no te vas a dar cuenta porque quizá eres una persona que has trabajado todo el tiempo con tus pensamientos. ¿Cuántos de ustedes tienen diálogos internos? Que empiezan a pensar, ¿verdad? Yo creo que muchos. Ahora, ¿cuántos de esos diálogos internos te pertenecen, son tuyos realmente? ¿Y cuántos son de tu cuate el chanclas? ¡Pum! Un pensamiento, ¿ya te fijaste que te están viendo feo? No te habías dado cuenta, pero a raíz de ese pensamiento ya estás cuidando la mirada del hermano, de la hermana. Pero no supiste que ese pensamiento vino de afuera. Solamente lo aceptaste como propio. Y cuando estás en un diálogo interno, parece que algo te está motivando para que sigas platicando. No, pero en cuanto lo vea, dices dentro de ti, le voy a picar los ojos, una patada en las espinillas, y le voy a decir de esto y del otro, y de repente te lo encuentras y ya se te olvidó todo. Y te das cuenta que algo estaba pasando en tu mente. Pero lo que no te das cuenta, que ese enemigo te separa de las personas, te vuelve una persona diferente. Esos pensamientos van a estar allí. ¿Por qué? Porque abarcan la palabra creer. Y el enemigo sabe que si puede llevarte hacia una dimensión diferente a la de Cristo, te va a esclavizar. Ahora, cuando Jesús viene al mundo, se manifiesta como el Mesías. En Lucas capítulo 4, versículo 18, Él nos dice cuál es el motivo principal de su ministerio. Hemos estado hablando un poco más y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Así que la palabra unción y Espíritu Santo sobre tu vida es un sinónimo, ¿sí? La unción y el Espíritu Santo, vemos que es un sinónimo.
espiritualmente hablando. Y dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Pero no está hablando a los que no tienen dinero, a los que no tienen, está hablando de los que no tienen recursos, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que tiene todo el dinero del mundo, pero su hijo cayó en las drogas. No tiene recursos para cambiarlo. ¿Sabes? No tiene cómo hacerlo. Para estos vino Jesucristo. Los que no tienen recursos. No vino, el reino de los cielos no va a estar lleno de chamagosos. Personas que vienen del basurero. ¿Sabes, hermano? Una ocasión en el barrio de Tepito, llegó una mujer completamente dañada y le intenté hablar de Jesucristo. ¿Y sabes cómo contestó? Unas palabras que no se las he escuchado nunca a nadie. Y le dije, Señor, ahora sé por qué esta mujer vive así. Unas cosas muy sucias que hablaba acerca de Dios. Y ahí en la calle, yo no tengo que deberle nada a ese Dios que tú dices. Y despotricaba. No sé si estaba drogada la mujer o era producto de lo mismo. Mejor me arranqué. ¿Por qué? Porque era algo cruel. Y vemos aquí que esa persona era pobre, pero estaba a gusto. Hay personas que viven sin dinero, pero su riqueza es otra. Su riqueza es otra. No es el dinero, su riqueza es otra. Y eso te pueden bendecir a ti, que quizá que tienes más. Así que aquí vino Jesús a darle las buenas nuevas a los que no tienen recursos, a los que han visto que no pueden cambiar su existencia o la existencia de otros, padres que sufren por el cambio de sus hijos, pero no quieren venir a Cristo. Se van al chamán de la esquina, se van al que hace limpias de la otra, se van al brujo de la otra colonia, se van. Y sabes, hermano, ahí está Jesús esperando que tú agotes todos los recursos y vengas a Él. También dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Los quebrantados del corazón habla de una cuestión emocional, un quebrantamiento. Quizá una persona que vivió, que sufre un divorcio, un abandono. Quizá una personita que miró cómo recibió la traición de alguno de sus hijos, o un hijo que miró la traición de uno de sus padres. Estoy hablando en un término genérico, ¿verdad? Pero hablamos de un quebrantamiento del corazón, donde las emociones tuyas se van abajo. Una profunda tristeza en la muerte de un ser amado que se ha ido y que deja ese profundo vacío en el corazón. Estas personas necesitan a Cristo. Y lo que quiero decirte es que su alma está hecha pedazos. Y las personas que he mencionado son personas que tienen el alma hecha pedazos. Y esa cuestión está afectando su espíritu. Otra vez dice el Señor Jesús, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a los que viven cautivados. Y la palabra cautividad también implica una hechicería que se llama encantamiento. Es un sometimiento porque las personas están encantados, le han entregado su voluntad a ello, ¿verdad? Hay un encantamiento hoy por los dispositivos electrónicos. Miramos cómo agarra a un niño y de repente nomás le pica y se dio cuenta cuando pasaron 3 horas. Y eso porque ya tiene ahí una madre, óyeme, tal por cual, ya despierta, mira, que no has comido, ya. 3 horas después se dio cuenta, pero así puede pasar contigo. ¿Por qué, hermano? Porque hay una cautividad, un vicio, un hábito, no sé cómo lo quieras llamar, la palabra de Dios le llama cautividad. ¿Qué te cautiva? ¿Qué te encanta que te vuelve un esclavo de ello? Y podemos mirar muchas cosas, ¿verdad? No te va a dejar vivir, te tiene aquí. La palabra cautividad es que te ha oprimido, te ha quitado la libertad para que pienses otras cosas, pero para formar esa cautividad tiene que gustarte a ti. Entonces miramos otra vez los pensamientos. Después dice, vista a los ciegos. Por supuesto no estamos hablando de una persona que anda con un bastón o con un perro, un lazarillo, ¿verdad? No. Estamos hablando de personas que no se dan cuenta de nada. Personas que viven una vida de oscuridad, que no miran más allá de sus propias narizotas. No se dan cuenta cómo son usados por los demás, no se dan cuenta cómo pierden su libertad, no se dan cuenta. Ahora, ¿te das cuenta cuánto necesitamos a Cristo? Y por último,
Dice aquí a poner en libertad a los oprimidos. Esa palabra opresión implica varias cosas, ahorita te las voy a tocar. El ansia y la depresión son consideradas opresión. Ansiedad y depresión son consideradas una opresión y tienen varias circunstancias. Ahorita voy a irme, me voy a ir en carrera para darte ciertas citas y tú puedas ir elaborando dentro de tu ser qué te ha atrapado. Así que si estas cosas, hermano, Jesús vino a sanar al alma. ¿Por qué, hermanos? ¿Y el cuerpo no? Sí, pero Jesús nos dice que el ministerio principal estaba en la sanidad del alma, porque cuando el alma se enferma, enferma el cuerpo. Hoy nosotros sabemos que una persona muy nerviosa, pero no es la palabra. La palabra nerviosa fue una palabra médica que se utilizó cuando la gente no sabía cómo o qué había dentro de la persona, así que le dijo, son tus nervios están deshechos. Señores, que no duermo, son tus nervios. Señores, que me levanto así como acelerado, son tus nervios. Y a todos lo empezaron a encajonar en esa palabra, son tus nervios, ¿verdad? Yo no sé cuántas personas hay nerviosas aquí. No, ninguna. No existe una enfermedad que diga la enfermedad de los nervios. Fue una aplicación que se dio y los médicos generalmente dicen que la afectación de los nervios trae muchas cosas. Porque no pueden decirte que la afectación del alma va a enfermar tu cuerpo, te va a provocar insomnio, te va a llevar a tiempos de soledad, a motivos de tristeza, te va a deprimir, te va a oprimir, te va a provocar una preocupación excesiva, te va a provocar a una violencia. Y sabes, todo eso se está librando aquí, la persona ni se mueve, pero tiene una actividad terrible en la mente, tiene fuego, tiene lumbre, pero la persona está así. ¿Qué sucede? Algo está secando sus huesos, algo está oprimiendo sus músculos, algo está haciendo daño. Y vemos aquí que dice, Jesucristo viene y te dice, todo el que esté cansado y trabajado, venga a mí, y yo le daré paz y reposo. Sanidad, esa es la sanidad que necesitas, paz y reposo. Pero no la vas a encontrar fuera de Cristo. No la vas a encontrar allá con el Chayamichan. No la vas a encontrar con las clínicas Mayo. Tampoco. No las vas a encontrar tampoco con el Pare de Sufrir. No las vas a encontrar fuera de Cristo. Y sabes, hermano, pero para venir a Cristo es venir y beber y comer su cuerpo y beber su sangre. Ay, caníbal, estoy hablando de su palabra. Mientras su palabra no esté en ti, no tienes nada. Y aparte de que la palabra esté en ti, necesitas creerla, abrazarla, hacerla tuya. Veamos pues, ¿verdad? No te voy a hablar acerca de la historia del samaritano, cómo el samaritano levanta a una persona que fue golpeada por los ladrones, y la dejaron ahí, y pasó el sacerdote, pasó el ministro y le dijo, pues vete al médico, chavo, ni creas que te voy a atender, no tengo tiempo para ti. Y luego pasó el pastor de los jóvenes, o el pastor de los varones, o el pastor el que sea, pasó y le dijo, no puedo, es más urgente atender otras cosas, voy a una clase y para engrosar mi currículum. Y luego pasó el samaritano, que es una persona de bajo conocimiento, y ese fue el que hizo toda la obra. Esto es para avergonzarnos que a veces nosotros dejamos. La escritura de Dios nos dice que ese samaritano utilizó aceite y vino. Y estos son términos, uno del Espíritu Santo y otro es del pacto. Así que utilizamos estas cuestiones para sanar a una persona. Tenemos que despertarles para poder untarles, llevarlos a un ungimiento y pueda conocer al Espíritu Santo en el corazón. Y dos, pero el Espíritu Santo no viene en una persona que no esté bajo compromiso.
Todos queremos la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, llévame. Espíritu Santo, dame los regalos que tienes para mí. Pero pues no te los va a dar a menos de que tú seas parte del cuerpo. Si tú eres una persona que vas y vienes, no has creído en lo que haces. Ahora sí, vamos a correr. El ministerio de Jesús fue dado al alma y siempre estuvo trabajando allí. Y acabamos de mirar cómo paso a paso se manifestó Hechos 10:38. El Espíritu Santo en la pluma de Lucas dice: y Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban en los hospitales. No, a todos los enfermos del alma y del espíritu. Así que el ministerio de Jesús vino a esas personas que han tenido una lucha contra el diablo. El diablo les ha engañado, el diablo les ha provocado cargas, el diablo les ha inundado su mente de tonterías y los ha vuelto cautivos, les ha contristado su espíritu, viven en un luto permanente y tienen una lucha espiritual terrible. Hay odio, hay resentimiento, hay amargura, hay tristeza, hay ansiedad, preocupación y bueno, todas unas linduras. Que estarían felices los psicólogos para atender a todos esos cuates, pero un psicólogo solamente puede descubrirte, ayudarte a que descubras cuál es tu enfermedad, pero solo Dios te provee la sanidad. Mateo capítulo 9, versículo 33. Como les dije, no me voy a parar, ustedes van a correr al igual que yo. Y dice aquí en el versículo 33, echando fuera el demonio, el mudo habló. Así que vemos cómo Jesús empieza a trabajar. Aquí echa fuera un demonio y el mudo habla. Y dice en el versículo 35, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Sin embargo, vemos que siempre que llegaba Jesús, miraba a personas enfermas de los nervios, de los demonios. ¿Sí? ¿No? Es que mi Biblia dice otras cosas que quizá la suya no. Por eso a veces tengo que hacer esas aclaraciones. Y dice la Escritura que había un mudo porque estaba enfermo de su cabezota. El diablo le había engañado y lo había convencido. Él le creyó al diablo y dejó de hablar. Y si usted le cree al diablo, su cuerpo se va a enfermar, sus oídos se van a cerrar, sus ojos no van a tener la visión y su cuerpo. ¿Por qué? Porque usted va a vivir por lo que cree. Y si el diablo le mete ideas, le va a enfermar su cuerpo, le va a enfermar su alma y después se lo va a llevar al agujero. Y sabe, hermano, cuando Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y es una promesa. Porque no vino Dios a juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y hoy tenemos una lucha. Tú eres lo que crees. Si tú, hermano, no crees a plenitud que la iglesia de Dios te está formando constantemente, entonces quizá el mundo de allá afuera te está formando y el diablo va ganando en tu vida. Porque el diablo es el enemigo de tu alma. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a tratar de llevar tu alma hacia otro tipo de cosas para equivocarte. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿En dónde enseñaba? ¿En dónde? Es un sinónimo de iglesias. ¿Por qué en las iglesias? Porque en las iglesias hay gente buena, pero equivocada, manejada por problemas. Aquí tenemos personas que vienen, que están, pero en cuanto salen, yo no sé si te las has encontrado en el camino cuando no te ven y escuchas sus boquitas, la manera de cómo hablan, qué es lo que expresan. Y vemos que hay personas llenas de mentira, llenas de rencor, llenas de aborrecimiento, de odio. Pero vienen, aleluya,
¿Qué sucede, hermano? Hay una lucha en su interior, en su mente. Ahora quieren salir, ahora no quieren salir. ¿Por qué? Se inclinan a lo que creen. Y ellos viven conforme a lo que creen. Ellos creen que el mundo es eso. Otros creemos que la iglesia nos va formando paso a paso, espiritualmente hablando. El Señor le dijo a Ezequiel: profetízale a los huesos secos. Diles que va a haber cartílagos, que va a haber nervios, que va a haber tendones. Fórmalos, ve llevándoles a la formación, y cuando estén listos, ahora profetiza al Espíritu, háblale al Espíritu: Espíritu, ven y toca a mi hermano, sacúdelo con tu presencia, dale vida. Y sabes, hermano, a veces nosotros queremos otro tipo de cosas. Recorría Jesús todos esos lugares, y quiero regresarte nuevamente a Hechos 10:38. Y en Hechos 10:38 dice la Escritura que la enfermedad que utiliza el diablo es la opresión. Dice que la enfermedad primordial que el diablo ocupa aquí es la opresión. Un término científico, un término psicológico que habla de una fuerza espiritual o almática que se hace en tu contra, motivado por un problema X, ¿verdad? Las enfermedades del alma son llamadas opresión emocional y se traducen en dos grandes rasgos. Quizá haya muchos más, no soy psicólogo, aunque llevé una pequeña materia, pero no sé mucho acerca de la psicología. Y está hablando una opresión que se manifiesta a través de la ansiedad. Les decía que la ansiedad es una apuración, ¿cómo le llamamos nosotros? ¿Verdad? ¿Estás apurado? Pues en lugar de decirle, no, estoy ansioso. Pero la palabra ansiedad también trae otras cosas, como es la preocupación desbordante, algo que va afuera, ¿verdad? Otros la toman en común. Oye, se quedó abierto el carro y estás sumamente nervioso y no duermes toda la noche. Otra persona dice, se quedó abierto el carro, pues mañana lo cierro. ¿Qué sucedió? Es el mismo evento, pero son dos pensamientos diferentes. ¿Por qué una persona está ansiosa y la otra no? Y miramos aquí que hay una fuerza que actúa en los pensamientos. Para unos es importantísimo. Y el diablo va conociéndote, porque ahí te dijeron que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Ha vivido con la humanidad desde su principio y va caminando contigo. Sabe lo que estás viviendo, te ha observado, ha puesto un ángel que va contigo, que es tu dulce compañía, que no se desampara. Hasta se espantaron. ¡Ay! Opresión diabólica. Jesús vino y fue a sanar a los oprimidos por el diablo. Su labor principal fue hacia ellos, aquellos que caminaban bajo una opresión y que tenían diferentes tipos de enfermedades, como problemas de los pies, paralíticos, las manos, los ojos. Y miramos que aquí se traducen las tres actividades del hombre: por lo que camina, en dónde camina, a dónde va; en las manos, qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace; en los ojos, qué mira, el ojo que nunca se cansa de ver. Y dice que cuando se enferman estas tres áreas hay problemas, y estas tres áreas estaban enfermas, ¿verdad? Las enfermedades del alma, ansiedad y depresión, se convirtieron y son parte de la opresión emocional. Estas comúnmente causan un estrés, otra palabra que utilizamos para llamarle una ansiedad menor, pero que está allí, una preocupación redundante que se manifiesta en todos los tiempos. Es un estrés que nos hace saber que estamos preocupados, pero que no sabemos a ciencia cierta de qué. También produce tristeza. A veces a la tristeza le añaden la soledad y hacen personas solas y taciturnas. Aparece la violencia, la ira, el enojo, el coraje. Y se maneja bajo un concepto llamado frustración. La frustración proviene de un orgullo desmedido, ¿verdad? Una persona que se enoja porque no piensan como yo. Ay, es que ya me cansé de decirle a que se dice aiga y no allá, ¿verdad? Producen golpes,
Y al producir golpes aparece un espíritu que Pablo nos habla, que es el espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía habla de huir, depresión, encierro, no enfrentar. Pensamos que cobardía es miedo. No, el miedo es sano hasta cierto punto. Pero la cobardía no. La cobardía es un sentimiento de que no quieres enfrentar las cosas. Si tu hermano peca en contra tuya, tenle miedo y no vayas. Cobarde. ¿Por qué? Ay, es que, ¿cómo le voy a decir yo a mi hermano que ni me saluda? Díselo. Es que no puedo hacerlo porque eres un cobarde. ¿Ya se dieron cuenta? El espíritu de cobardía está ahí. Y el espíritu de cobardía te lleva a que no enfrentes las cosas y a que te encierres en ti. Y aquí aparece una cuestión muy especial que se llama depresión, un encierro en ti. Y ya tenemos otro paquetito ahí, puros conceptos psicológicos que hemos conocido en otros, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos están deprimidos aquí? Ninguno, gloria a Dios, ¿verdad? Iba a ser así, pero ¡ay! Bájale. ¿Qué sucede, hermanos? Miramos una identidad sin equilibrio. El hombre ha perdido su dimensión y la mujer su dimensión. Y de repente aparecen otro tipo de enfermedades conocidas como enfermedad bipolar. Una persona que es presa de estados anímicos, ahora en la mañana, ahora en la tarde o por diferentes conceptos. Manejado en otro nivel y se llama esquizofrenia o identidad múltiple. La identidad múltiple ha causado problemas graves porque no sabemos cómo actuar en una persona que tiene una identidad múltiple. En la Escritura tenemos muchos casos, pero no vamos a entrar ahorita, vamos a irnos poco a poquito, ¿verdad? A mí me interesa que tú vayas mirando el concepto de sanidad, no la enfermedad misma, ¿verdad? En Isaías 53, en el versículo 5, el ministerio de Jesús manifestado al profeta, aquí el profeta está hablando acerca del motivo por qué vino Jesús. Pero nos dice aquí que el hombre estaba herido, el hombre tenía problemas, el ser humano. Y en el versículo 5 dice, el herido fue por nuestras rebeliones. Así que aparece el primer síntoma, la rebelión. La rebelión es una cuestión netamente orgullosa o de vanagloria y es un concepto de identidad. Aparece un trauma y aparecen otras cosas que es conocido como el complejo superior o el complejo inferior, ¿verdad? Y vemos que es una cuestión de orgullo, porque el hombre no asume la posición con la que fue creado, ¿verdad? El Señor nos dice que seamos humildes. Y la palabra humildad es reconocer el lugar que tenemos delante de Dios y delante de las personas. No puede ser uno delante de Dios y otro delante de las personas. Si tú buscas que te aplaudan las personas, Dios te va a desconocer. Y tienes un problema porque el diablo puede actuar en contra tuya. Si tú eres una persona íntegra delante de Dios, Dios te va a llevar a ciertos lugares que Él quiere llevarte porque tú eres una persona de valía. Pero si a ti te ha engañado el diablo y caminas bajo otro concepto, ¿verdad? Hablas como con gritos para que te escuchen, que sepan que tú eres Juan Camaney, ¿verdad? Pero a lo mejor eres manipulador, rastrero, pero el fin es el mismo. Ay, hermano, es que pobrecito de mí, cuánto sufro. Ándale, ven y hazme así. Ay, sí. Y vemos que hay otro tipo de manejo. No enfrentas tus responsabilidades. Y aquí hablamos de una identidad extraviada. Hermano, eso no se predica en las iglesias. Sí, se predica en esta. Amén. Herido fue por nuestras rebeliones. Y tenemos una rebelión aún en contra de nuestro propio ser. El hombre quiere ser mujer. La mujer quiere ser hombre, el chino quiere ser lacio, el lacio quiere ser chino, el güero quiere ser prieto, el prieto quiere ser diferente, el chaparro quiere ser alto, el soltero quiere ser casado y el casado quiere ser muerto. ¿Va? ¿Va? No es así. Dios fue herido por la rebelión humana. Y dice la Escritura lo siguiente, molido fue por nuestros pecados.
Pero ¿qué es el pecado? El pecado nos dice que es una infracción. Nos dice que es una transgresión a Dios. Quiere decir que conozco la ley de Dios, pero no me importa fallar la ley de Dios. Eso se llama transgresión. Voy más allá. Y dice la Escritura que vamos directamente en nuestra relación con Dios. Y esto es, el pecado proviene de nuestra relación con Dios. Por eso les decía hace un momento, si nosotros somos ese pueblo especial, pero realmente no nos interesa dar ese testimonio, entonces no lo eres, no has creído realmente. Y es la razón por la cual, hermano, estamos viendo. Molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz. ¿Qué? Entonces el problema es que cuando nosotros equivocamos el concepto de nuestra identidad, el diablo trabajó en nuestras vidas, dice que perdemos nuestra paz. No es la paz de Dios, no es el gozo. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las virtudes de la vida del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si usted no tiene estas 9 virtudes, que son provocadas por su estadía en las cosas de Dios, si usted es una persona que no tiene esa identidad bien formada, quizá usted tiene un problema demoníaco. No, ¿qué pasó? Sí, quiero volverle a recordar que el demonio son pensamientos que entran y salen a su mente, pero en ocasiones se quedan, toman un poco de su mente, un poquito de sus pensamientos. Después toman un poco más, después un poco más y después lo posesionan totalmente. Usted puede mirar cómo camina el odio y también puede mirar cómo una persona se va enojando con otra. Primero, no me saludaste, vas a ver, te voy a... Y lo empieza a cargar en su mente un poquito de tiempo. Después lo carga un poco más, después un poco más, después ya lo odia. Después ya quisiera que le cayera la macetota en la cabeza y ya después está buscando la manera de que. Quiere decir que no te diste cuenta cómo fuiste posesionado. Ay, hermano, los cristianos no son posesionados, los cristianos. Por su llaga. ¿Cuál llaga, hermanos? ¿Qué es una llaga? No. Fíjense que a veces pensamos que fue la herida, pero está hablando de una llaga, está hablando de una molestia permanente, está hablando de algo que él cargaba, está hablando de un dolor, está hablando de algo que le fustigaba todo el tiempo, ¿verdad? En el día de la crisis, él le dice: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. ¿Verdad? Él sabía que quizá la humanidad no valía la pena. Él sabía y entendía que si no comprendíamos este punto, entonces la llaga era el saber que muchas personas no van a creer estando en la iglesia. Él sabía, y esa llaga está allí. No estaba hablando de las heridas, por cuya herida fuimos todos sanados, pero aquí habla de una llaga. Y sabes, hermano, podemos mirar un poco más. Dios fue herido por la rebelión humana, una rebelión espiritual, y el hombre se sigue rebelando constantemente y se rebela aún en contra de su propia identidad. Por eso tenemos personas que se rebelan a seguir siendo lo que son, varones, mujeres, altos, cortos. Nos rebelamos, tenemos una rebeldía innata. No estamos conformes con nuestra vida. Y sabes, hermano, puede haber problemas. Acompáñame aquí en Isaías capítulo 1, y en el versículo 4 dice: gente pecadora. Y aquí empieza a retratar a un grupo de personas que en aquel tiempo y en este tiempo y en todos los tiempos estuvieron ahí. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová
y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún? Todavía se rebelarán, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí donde dice toda cabeza está hablando de un cúmulo de pensamientos. Y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada, como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión, como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y podemos mirar aquí que hay varias cosas. No hay cosas buenas en los rebeldes, sino heridas, heridas. Hay hinchazón y podrida llaga. Y vemos que la herida y la llaga no es lo mismo. La llaga es aquello que roza constantemente y que te produce escozor. Es algo que te está lastimando, pero no abre. La herida abre y se cura. La llaga permanece, es una hinchazón que te está causando escozor todo el tiempo. Y son las cosas que muchas veces tenemos aquí en los pensamientos. ¿Por qué no tomas a tu hermano y hablas con él? La palabra de Dios dice, si tu hermano peca en contra tuya, tómalo aparte. Pero hay un espíritu de cobardía que no quiere que tú arregles, que tú te conviertas en un ser cristiano en todos los aspectos. Así que prefieres convertirte en un hipócrita. Y esa hipocresía es la llaga. Esa hipocresía que tú guardas, que tú escondes. ¿Por qué no enfrentas las cosas como son? Si tú eres el varón de Dios en la casa, dile a la familia, salgo a tales horas a la iglesia, con familia o sin familia. No quieres. Entonces va a haber problemas, mujer. ¿Por qué? Porque este es el orden que estamos llevando. Pero prefieres escudarte atrás. Es que mi mujer no quiere. Seguramente es tu mujer la que te lleva a embriagarte, la que te lleva a diferentes cosas. Tienes una lucha espiritual, es territorial. Tienes un problema con lo que se está moviendo en tu casa. En el versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Pensamientos están enfermos. Pensamientos enfermos, dañados. Dice la Escritura que cuando una persona sufre un golpe en los pensamientos, psicológicamente le dan el nombre de trauma. Es un golpe psicológico, es un golpe espiritual. Iba en la carretera y miraste allá delante de ti como aquel tipo ¡pau! Se estrelló. Fue un golpe que te vino a golpear en tus emociones y te acercaste a ver y viste que la persona que iba manejando quedó muerta. Y no sabes qué te provocó, pero a partir de ahí tuviste sueños recurrentes, pesadillas. Tuviste temor por muchas cosas. No supiste, pero cambió tu identidad. Hubo un golpe a tu identidad. La ciencia le llama traumas. Y el trauma es un golpe al alma. Algo afectó tus emociones. Es una provocación de engaño. Y trabaja junto con un complejo. Los traumas están ahí, hermanos. Es que mi papá se fue con otra persona cuando yo estaba chiquito y por eso estoy traumado. ¿Sí? ¿Y por qué no sanas ahora? ¿Por qué no vienes a Jesús y se lo dices? ¿Por qué quieres seguir siendo traumado? ¿Por qué no vienes y le dices, Señor, yo renuncio a todo ello y perdono? ¿Por qué no le dices con todo tu corazón y dejas de ser una persona traumada y te levantas poderosa? Porque al fin y al cabo dijo Dios que tú eres una persona diferente. Y Dios te llamó para ser un pueblo único, especial, sobre todos los pueblos de la tierra. Así que no te preocupes si el domingo te lo pasas en la iglesia y ellos no. Ellos no son el pueblo de Dios y tú sí. Espero. Cuando una persona es golpeada, cuando una persona tiene golpes en el alma, provoca lazos o ataduras. Los lazos son utilizados generalmente por palabras que inmovilizan el espíritu. Tú
¿Acaso tú puedes hacer? Tú eres un donadie, tú no sirves para nada. Estás aventando un lazo que no sabes qué tamaño trae y qué daño va a hacer. Se dice que a un niño todo el tiempo hay que estarle diciendo, bien, buen trabajo, qué excelente quedó. Lo puedes hacer mejor, pero no le digas no, no le digas no puedes. ¿Por qué? Porque algo se va a quedar en su espíritu. Los lazos. Esos lazos pueden provocar un rechazo, primeramente hacia una persona, después hacia una comunidad, después hacia una familia. Los lazos que provocan rechazo provocan también amargura, y la amargura trae junto a la soledad. No quiero estar con las personas que me lastiman, no quiero estar con las personas que me recuerdan, no quiero estar con gente que está ahí. Ahora viene lo principal, hermano, vamos a la sanidad. En Santiago capítulo 5, en el versículo 16, dice lo siguiente: confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Si tu hermano ha pecado en contra tuya, primeramente tienes que hablar con él, tienes que confesar cuál fue tu falta, y segundo, tienes que orar por la persona que... ¿Por qué? Porque eso va a provocar la sanidad en tu alma. El orar por nuestros enemigos nos rompe los lazos y las ataduras, nos hace diferentes, nos lleva a un nivel total. En Isaías 53:5, si comparamos esta parte con Isaías 53:5, ¿verdad? Dice lo siguiente: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad viene en el perdón de Dios, un perdón que no merecemos, pero un perdón que fue ofrecido para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hoy nosotros estamos llamados hacia esa cuestión. El apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, haciendo alusión a este pasaje, lo siguiente: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, en el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuanto le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, si encomendaba la causa al que juzga justamente, y quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el matadero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces aquí habla acerca de que es la herida la que nos sana. Habla acerca de que él todo lo que ha vivido es para que nosotros no lo vivamos. El pecado te vuelve una persona intransigente, y pecas en contra de Dios, pecas en contra de ti mismo, y pecas en contra de lo que está afuera. El pecado te mata, el pecado establece un rasgo de muerte, ¿verdad? Puede opacar tu propia identidad si no te perdonas adecuadamente. El Señor puso el sacrificio de la culpa para que la gente pudiera entender que el pecado genera culpa, y si no te despojas de la culpa te va a destrozar. Así que hoy, hermano, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuera tiempo. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, y sean sobrios, háganlo completamente, y velen, estén alertas, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que tenemos ese problema. Y en el versículo 5, al estar hablando a los jóvenes, dice: jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues. Cuando Él está hablando acerca de esta cuestión, está diciendo que dejemos de ser rebeldes a lo que entendemos, a lo que actuamos. ¿Por qué retas a tus padres y le das cabida al diablo? ¿Por qué no tomas tu lugar y le das cabida al diablo?
¿Por qué no vas caminando con lo que Dios te dice y vas dejando tus cargas al que todo lo puede? Sin embargo, muchos de nosotros hemos caminado en diferentes cosas, ¿verdad? Ahora vamos a los salmos. En el Salmo 34, Salmos 34, dice en el versículo 17: claman los justos. Y el clamor es una súplica del alma, una súplica del corazón. Es algo profundo, algo que sale de ti. Pero si tú estás equivocado, si tú estás inmerso en dos, tu alma está dividida. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si tú tienes un dolor, si tú tienes una amargura, tú tienes una tristeza provocada por alguien, estás cerca de Dios. Díselo, clama por lo que estás viviendo, por ese hijo que no está, por ese padre que no entiende, que no toma sus lugares, por ese esposo, por esa esposa. Clama, es un dolor. Si ha provocado dolor en tu corazón, ven delante de Dios y entrégaselo. Eche toda tu ansiedad sobre de Él. Pon ese problema y dile: Señor, no puedo, pero que sea cada vez hasta que encuentres la solución. Porque hemos encontrado personas rebeldes que nada más se desentienden de sus hijos y dicen: ya se lo entregué a Dios. O esas personas que no quieren ejercer su paternidad y dicen: es que ya le entregué mis hijos a Dios. Esto quiere decir que están dispuestos a no atender, pero no tienen ese clamor, no buscan, ayunen, oren, busquen, salven a sus hijos. Pero sabes, no se quedan ahí. El clamor es un dolor intenso. El Señor dice que está cercano a los quebrantados, a los que están enfermos del corazón. Pero preferimos decirles: no se puede hacer nada, muérete. Terrible. En el Salmo 147, en el versículo 1, 147, en el versículo 1 dice: es bueno cantar salmos a nuestro Dios, alábenlo, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Y otra versión dice que son los que tienen dolor, los lastimados. Y el versículo 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La sanidad está en Cristo, está en Dios. No necesitas tener grandes sesiones. Ven con Dios. No puedes dormir, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes angustia. Ven, hermano, adora. Levanta tus manos y dile: Señor, estoy cansado de lo que estoy viviendo. Porque el Señor dice: el que esté cansado y trabajado, venga a mí y yo le daré paz y reposo. Y aquí vas a recibir el reposo de Dios. Este es el reposo que tú necesitas. Acércate, acércate. Dice también en el Salmo 55, versículo 22, dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Cómo se puede poner una carga en Dios? En oración, en búsqueda, en ayuno. Una vez, otra vez, otra vez. El apóstol Pablo dice que oremos en todo tiempo. Y te vas a dar cuenta que realmente es algo importante para tu vida. Pero si tú vienes a orar por tus hijos una vez cada 15 días, no son importantes para tu vida, no te engañes. Pero si tú sufres por lo que acontece en tu casa, ven, búscate Dios. Te aseguro que sales de la iglesia y vas a trabajar y le dices: Señor, mi hijo. Y vas caminando y volteas otra vez y le dices: mi hijo, Señor, no te olvides. Y sigues haciendo tus actividades y han pasado 3 horas y vuelves a decirle: Señor, acuérdate de mi hijo. Y sabes, no te das cuenta, pero tu corazón tiene un clamor
una necesidad apremiante por la sanidad o por la salvación de alguien. Y sabes, el Espíritu Santo te convence. El Espíritu Santo te está llamando a que tú lo hagas. Pero si no lo tienes, quizá estés muy ocupado en tu soberbia. ¿Es que acaso no sabes, hijo, que estoy muy ocupado ganando miles de dólares para ti? Miles de pesos para que tú no sufras. No te equivoques. Estás ganando miles de pesos porque tu orgullo te lleva. Y tus hijos, tu familia tiene un lugar completamente diferente. Estoy hablando de aquel que puede y que no lo hace, pero que ese engaño es formidable. Trabajo por ti. Sí, trabajas 24 horas. Otro salmo. Perdón. Vayamos pues a Hebreos 12:12. Hebreos 12:12. Ya me acerco casi al final. Cuando el escritor de Hebreos está hablando acerca de todo esto, dice: levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorben y por ella muchos sean contaminados. Quiero que en este pasaje el Señor nos está hablando acerca de algo muy especial. Primero nos dice que para que lo cojo sea sanado, tienes que hacer unas sendas derechas, unas sendas verdaderas. ¿Cómo le voy a decir a esa persona que Cristo es lo más importante de tu vida si tú mismo lo manifiestas de otra forma? ¿Cómo vas a enseñarle a tus hijos que Cristo es el dueño de tu existencia si no les hablas, si no los traes a la iglesia? Levanten las manos caídas, levántenlas. Un sinónimo de victoria. En una gran batalla se encontraba Moisés y había una lucha en contra de Amalek, y dice la escritura que cada vez que Moisés bajaba las manos, el pueblo lo perdía. El enemigo avanzaba, el enemigo empezaba y levantaba las manos, y luego el pueblo de Melquisedec del pueblo de Amalek empezaba a ser vencido. Y ahí junto a Moisés se encontraba Aarón y Hur, y se dieron cuenta de la lucha. El que peleaba allá era Josué, y ellos se dieron cuenta de la lucha, que si él permanecía con los brazos arriba, la victoria era segura. Y cada uno de ellos le tomaba las manos y se iban turnando para que Moisés mantuviera sus brazos arriba. Hoy la escritura nos dice que levantemos las manos caídas. Es un sinónimo de la adoración. Adora a Dios. La adoración a Dios es un reconocimiento por lo que crees. El que no cree no puede levantar las manos. No puede, porque no cree. No puedes hacer esto porque no crees. Y dice que levantemos nuestras manos. Levántalas. Dile a Dios en medio de la congregación: aquí estoy, Señor, mírame. Como si Él estuviese por acá de este lado, o como si Él estuviese por cualquier lado. Él va a ver que hay alguien diferente. Levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, esas rodillas que no se doblan, esas rodillas llenas de orgullo, esas rodillas que no se doblan en la oración, esas rodillas que caminan erguidas. Dice el Señor: trabaja en ello. A sendas derechas, marca un caminar a tu casa. Dile a tu casa: este es el camino, en él ande. Háblales del Señor al levantarse, al acostarse, en el camino, fuera de él, donde quiera. Háblales de Dios. Es que para eso los llevo a la iglesia. No, en la iglesia apenas los entretenemos, apenas se les da un versículo. La educación es de casa. Así que luego tú nos traes unos monstruitos aquí.
Y me dicen los maestros: hermano, es que ya no soporto a este niño. Regrésalo a su esposa, regrésalo a su madre, regrésalo a su padre. Es que se va a enojar. Eso es lo que están sembrando en ese niño. Eso es lo que siembran: soberbia, orgullo y rebelión. Hagan sendas derechas para que sean sanados. Fíjate lo que dice: para que sean sanados. En la medida de tu vida es la sanidad a tu alma. En la integridad de tu manera de ser es la sanidad. Y enseguida te dice: y sigan la paz con todos. Una manifestación del Espíritu Santo es el gozo. Y el gozo es un aspecto de permanencia. Estás dispuesto a reír. Estás dispuesto a sonreír. Estás dispuesto porque el gozo es una manifestación de la gracia de Dios, del Espíritu Santo. Y sabes, hermano, está aquí. Ya me están viendo feo, ya voy a terminar. Dice la Escritura que sigamos la paz con todos. Te lo leo al revés. Significa que la violencia que tú esgrimes contra otros te ha enfermado. Es lo que te dice ahí. Eres violento, te enojas, eres iracundo. El Señor te dice: para que tú seas sanado, sigue la paz. Sencillo, pero difícil de entender. Más todavía. Versículo 14. Sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Permanezcan hasta el fin comprometidos. La palabra santo es consagrado, dedicado, comprometido. Y tú no puedes decir que te encuentras comprometido con Dios cuando estás comprometido con el mundo. No puedes decirlo. Ay, es que ahora sí, ahora no. No, ¿sabes? El que permanece hasta el fin, ese será salvo. Y luego en el versículo 15 dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Puedes regresarte a todo lo primero que hablamos, ¿verdad? Esas personas que tienen problemas, que hacen sendas chuecas, que están peleando todo el tiempo, que no tienen paz, que no tienen amargura, que son cojos, que son mancos, que son ciegos. Te vas a dar cuenta que todas esas personas pueden perder la gracia de Dios. Ay, no se pierde. Pues yo no sé, entonces hay que arrancarle ese pedacito a las Biblias, ¿no? Porque aquí dice, en el versículo 15: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar el regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo el mundo sea salvo. Pero es al que cree. Y dice aquí la Escritura que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados y pierdan la gracia igual que tú. ¿Qué te parece? Que pierda la gracia. Perder la gracia de Dios. ¿Por qué, hermano? Tus pensamientos son tus enemigos. Lo que tú piensas que eres, eso eres. Si tú piensas que eres una persona victoriosa, tu victoria está en Cristo. Pero si eres separado de Cristo, entonces tienes un enemigo que está trabajando en tu alma, el diablo. Lo que tú piensas que eres, eso eres. Un hijo de Dios o un hijo del mundo. Salmos 147. Ya termino, hermano, Espérame, no me tardo ni 2 horas. 147. Versículo 17 dice: echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron.
Puedes mirar aquí, hermano, cómo el Señor puede darte una sanidad sin importar lo que esté sucediendo. Su palabra es lo que tú necesitas, medicina y sanidad para el que lo necesita, para el que lo requiere. Dice la Escritura que si no estuviera, dice que moriría su alma. Moriría su alma. Si tu alma muere, es una persona insensible a Dios. Una persona que no lo busca, una persona que no lo anhela, una persona que no lo desea. Termino, por fin. Mateo 11, 28. Escúchenme allá atrás de las cámaras, allá que están ajenos al internet, a mis hermanos, y todas las personas que en algún momento estarán viendo. No hay sanidad fuera de Jesucristo. Si tu problema es psicológico, ven a Jesús. Si tu problema está en el alma, el sanador del alma, el sanador del espíritu se llama Jesucristo. No hay un médico humano que pueda ayudarte. Ven a Jesús. Si has tenido ansiedad, opresión, depresión, ven a Jesús. Si tienes problemas con tu carácter, con tu ira, caes en profundas melancolías, tienes problemas de soledad, de tristeza, ven a Jesús. Venir a Jesús es levantar tus manos y decirle: Jesús, yo no puedo hacerlo, ayúdame. Y ese clamor verdadero que sale de tu alma va a transformar toda tu vida, va a cambiar todo lo que tú eres. Levanta tus manos si quieres ahí donde te encuentras y dile que no estás dispuesto a seguir sufriendo. Hoy renuncia al sufrimiento y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. ¿Puedes hacerlo? Yo creo que sí. Pero vas a tener un problema en los pensamientos. El enemigo no quiere que lo hagas. El enemigo te dice que estás bien como estás, que no hagas cambios. Sigue siendo un rebelde a los mandatos de Dios. La enfermedad del alma es una rebeldía ante los estatutos divinos. La enfermedad del alma es un reto directo a Dios y en todo lo que Él se manifiesta. El hombre se enferma del alma porque es un rebelde a los ojos de Dios y Dios nos entrega a su propio sentir. Así que el hombre enfrenta su propia enfermedad. Ahí donde te encuentras, puedes decirle: Señor. Y es la misma palabra que acabamos de leer: vengan a mí todo el que esté cansado y trabajado, y yo les daré paz y reposo. El reposo solamente puede venir de Dios, pero tienes que reconocer, tienes que pedírselo. Él no se va a meter a tu vida porque ha respetado siempre tu existencia. Pero hoy es un tiempo que tú has venido, que estás viendo esto, y no es ninguna casualidad que el Espíritu Santo te trajo a escuchar esta enseñanza. Una enseñanza que se dio en la iglesia, pero que hoy concierne a tu vida. ¿Quieres salvar tu vida? Ponla en manos de Jesús. ¿Cómo podemos hacerlo? Se empieza por una oración, pero se camina con toda una vida. Se empieza con una decisión y la transformación va dando de acuerdo a los pasos que tú das. No es solamente la oración la que te va a salvar. La oración es la llave que te hace permanecer o caminar o estar en el camino. Pero todo lo demás, el proceso de camino, el avance, es una responsabilidad tuya. Levanta tus manos ahí donde estás, amigo, amiga, ahí donde te encuentras. Iglesia, acompáñeme por favor, póngase de pie. Levanta tus manos, amigo. Padre, he sido un rebelde ante tus mandatos. He cometido faltas que me apartaron de ti. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu está enfermo. Ayúdame. Ten misericordia de mí. No puedo hacerlo por mis propias fuerzas. No puedo hacerlo por lo que está en el mundo. Pero tú puedes hacerlo, Señor. Hoy vengo ante ti. Te suplico, Padre, que tomes esta enfermedad que enferma mi alma, que enferma mis emociones, mis sentimientos, que afecta mi vida y afecta mi cuerpo.
Hoy renuncio a mi rebelión en contra tuya, Señor, y te suplico, me tomes en tus manos y formes en mí una persona nueva. A partir de este momento, me cobijo en el sacrificio de la cruz, ese sacrificio que Jesucristo, tu Hijo amado, hizo por mí y por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree. Hoy vengo delante de ti, Señor, y pongo mi vida en tus manos, suplicando tu gracia, tu amor y tu misericordia. Padre, te doy gracias y renuncio a toda esa vida de muerte con la cual vine arrastrando mi existencia en todo el tiempo. Padre, te doy gracias porque tú me recibes, porque tú me tomas, porque tú moldeas una oportunidad nueva en tu gracia. Gracias por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. A partir de este momento empieza a correr en ti una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad se le llama gracia de Dios y es un tiempo nuevo para tu vida. Tienes un tiempo nuevo para hacer los cambios necesarios y pertinentes. Toma la Biblia, la palabra de Dios, acércate a un hermano, a una hermana, a un cristiano y permite que te vayan guiando en el conocimiento de Él y esa oportunidad que hoy recibes se convierta en una realidad y te conviertas en una persona nueva para Dios, una persona nueva para el mundo, y que la gracia que Él tiene para tu vida sea visible a los ojos de los demás. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Señor Jesús, brilla en nosotros, Dios. Te pedimos en esta tarde que tú ilumines nuestras tinieblas, Señor. Vamos a decirle: Jesús, brilla en mí. Te adoramos, Señor, porque tú eres luz, porque nos muestras tu verdad. Y hoy queremos darte todo, Señor. Queremos que tú ilumines nuestro caminar. Dile así: que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille su gloria, que Jesús brille aquí, dile, que brille su nombre, que brille solo Él. Jesús, el centro de mi vida. Jesús, mi único Rey. Que brille Jesús, que brille solo Él. Sí, Señor. Una vez más, Jesús, brilla aquí, brilla, que brille tu nombre, brille entre nosotros. Que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille su gloria. Que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille solo Él. Jesús, Jesús, mi todo. Jesús, brilla entre nosotros, el centro de mi vida. Jesús, mi único Rey. Que brille Jesús, que brille solo Él. Jesús, mi todo.
solo Él. Brilla Jesús en medio de nosotros. Dale un aplauso al Señor. Sí, aleluya, amantísimo Dios, te damos gracias en esta mañana, Padre Celestial, por tu presencia. Bendito Dios que inunda los corazones. Padre Santo, que tu palabra, Señor, siga haciendo esa obra preciosa, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia con nosotros cada día. Por tu iglesia, Señor, sigue de pie. Te rogamos que sigas purificando cada día más y más, Padre Santo. Bendito Dios, te damos la honra y la gloria en esta hora. Te rogamos, Señor, que sigas abundando tu gracia en cada familia, amantísimo Dios. Padre Santo, que todo malestar, que toda enfermedad, Señor, en tu nombre desaparezca, Padre Santo. Bendito Dios, queremos cobijarnos en ti cada día, Padre Santo, porque en ti está nuestra confianza, nuestra esperanza, siempre, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya estamos terminando, ya nos vamos. El aviso es que, pues, bueno, creo que siguen los contagios, ¿verdad? Sigue subiendo los contagios de la enfermedad, entonces, pues, se recomienda tomar las medidas, utilizar el cubrebocas. Pues ahora sí hay que cuidarse, seguirse cuidando, hermanos. Sí, esa es la recomendación. Y también tenemos la oración el día viernes 22 de julio. Aquí estaremos a las 6 de la tarde. Sí, hermanos, nos vamos. Estamos aquí al rato a las 4:30. El Señor te bendiga.